Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos acá estudiando la palabra del Señor en el día de hoy. Leyendo la lectura titulada La victoria en el desierto en Mateo capítulo 5 versículos 5 hasta el versículo 11 y el libro de Juan, capítulo 1 del versículo 35 hasta el 46. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder continuar estudiando tu palabra mientras miramos los evangelios, aprendiendo más, Señor, de Jesús, aprendiendo más de cómo debemos de seguir sus caminos, su camino, Señor, y cómo debemos, Padre, de emprender nuestra vida de una manera, Padre, que podamos hacer reflexiones verdaderas de que Jesús lo fue acá en la tierra. Ayúdanos y danos sabiduría y entendimiento para que podamos aplicar esto en nuestra vida diariamente. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces a mirar acá rapidito, primero que nada en Mateo 5 del 5 al 11, donde podemos ver acá que primero que nada Jesús empezó su sermón, ¿verdad? El sermón del monte, que muchas veces es conocido como el sermón de las bienaventuranzas. El hecho de que aparentemente, ¿verdad? Cuando comienza con estas palabras como que parece que se contradicen, pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la forma que el mundo quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y también, si quiere usted, hermanos, y yo, si queremos vivir para Dios, tenemos que estar dispuestos a decir y hacer lo que para el mundo parecerá raro. Y es posible, hermanos, que por vivir una vida, ¿verdad? Buscando honrar a Dios, que quizás se nos apunte el dedo, quizás se hable de nosotros, quizás se mofen, se burlen. Pero, hermanos, ¿sabe que no se va a burlar Dios? Porque Dios honra a los que le honran. Podemos ver también que debemos de estar dispuestos a dar a otros que desean quizás quitar amor, odiar. Debemos de estar dispuestos para darle amor y darle lo que ellos a sí mismos, quizás en los ojos del ser humano, quizás ni merecerían. Podemos ver aquí, hermanos, una información sobre la biografía de quién fue Juan el Bautista. Podemos ver que él fue el mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús. Él es conocido también como un predicador, cuyo tema fue el arrepentimiento, fue un confrontador intrépido, ¿verdad? Fue conocido por su estilo de su vida notable y también fue una persona inflexible. Debilidades y errores fue el hecho de que tuvo una duda temporal acerca de la identidad de Jesús en un momento dado. ¿Qué aprendemos de la vida de Juan el Bautista? Aprendemos que Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. También aprendemos, hermanos, que cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande que se pueden hacer a sí mismo en la vida. Y también que defender la vida es más importante que la vida misma. Tenemos que defender la verdad, ¿verdad? Es más importante que la vida en sí, porque, hermanos, Dios es verdad. Toma lugar la historia en Judea. La ocupación de Juan el Bautista fue profeta. Los familiares fueron Zacarías. La madre fue Elizabeth. Parientes lejanos fue Jesús. Y contemporáneos lo fueron Herodes y también Herodías. Bien, así que miremos aquí esta sección en Juan 1 del 35 al 46, donde podemos ver esta sección acá que la tarea de Juan el Bautista era guiar, dirigir, enfocar a la gente a la venida del Mesías, de Jesús. Muchas personas andan en busca de alguien quizás que les dé seguridad en un mundo inseguro. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, verdaderamente es hacer lo que hizo Juan el Bautista. Tenemos que mostrarle a Cristo que es la esperanza verdadera. Estos nuevos discípulos, ¿verdad? Que vemos en estos versículos, ellos llamaron a Jesús de varias formas. Dijeron que él era el Cordero de Dios, Señor, literalmente rabí o también maestro. También le llamaron en el versículo 38 Mesías, le llamaron también Hijo de Dios en el 41-45. En el capítulo 1-49 le dijeron que era Rey de Israel. Y a medida que lo conocieron, hermanos, su aprecio por él continuó creciendo, ¿verdad? Y esto es algo que podemos experimentar en nuestra vida. Mientras más tiempo pasemos, mientras más busquemos de Dios, hermanos, más vamos a desear y vamos a anhelar estar a sí mismo con él. Uno de los 12 discípulos, Andrés, el otro quizás fue Juan, el escritor de este libro, o Felipe, al que se menciona a menudo
¿Y por qué estos discípulos en un momento dado dejaron lo que fue a Juan el Bautista? Porque eso es lo que Juan quiso que hicieran, los guió hacia Cristo, los preparó para que lo siguieran, y estos fueron los primeros discípulos que Jesús tuvo, junto con Simón Pedro, como dice el versículo 42, también Natanael en el 1:45. Cuando estos discípulos, hermanos, empezaron a seguir a estos dos discípulos, Jesús les preguntó que qué deseaban, ya que seguir a Jesús no es suficiente, tenemos que poner un énfasis, tenemos que poner un trabajo arduo, tenemos que poner un propósito, ¿verdad? Además de solamente hacer las cosas. Ir a la iglesia, aplaudir, cantar no es suficiente, hermanos. Orar no es suficiente. Tiene que haber una entrega del corazón de lo más profundo verdaderamente que lleve a lo que significa tener una relación de victoria con Cristo, hermanos. No de derrota, porque estamos en victoria con Él. Vemos que Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y luego fue a decírselo a su hermano Simón Pedro. No había dudas en su mente, hermano, de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero no solo se lo dijo a Pedro, sino que a través de los evangelios hallamos también que Andrés estaba deseoso de llevar a otros a sí mismo a Jesús. ¿Está usted deseoso, verdad, y ansioso de ir y compartir la palabra de Dios con otras personas? Sí, sí, sí. Pregunta, ¿lo está haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a una persona a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que fue y compartió la palabra de Dios con un hermano, una hermana, con un familiar, con un vecino, con alguien del trabajo? Nuestra responsabilidad, hermanos. Jesús no solo vio quién Pedro era, sino quién él quería llegar a ser. En el versículo 42 podemos ver, y por eso viene y le dio un nuevo nombre, Cefas, que en arameo es Pedro en griego, y el nombre significa una roca. Y a través de los evangelios es curioso porque no se presenta a Pedro como una piedra sólida, pero llegó a ser, ¿verdad? Griego, el nombre que significa una roca. Y en los días de la iglesia primitiva, como lo relata lo que es en el libro de los Hechos, pero al dar a Pedro un nombre nuevo, hermano, Jesús presenta un cambio en su carácter, ¿verdad? De lo que era a lo que iba a llegar a sí mismo a ser. Y los judíos menospreciaban a Nazaret porque era una guarnición romana que estaba localizada allí. Y algunos han especulado que era que la gente tenía una actitud fría y como que había una baja reputación en este lugar. Y entonces, por eso es que se le comparte este comentario, ¿verdad? Duro a Natanael sobre lo que era Nazaret. La ciudad natal de Natanael fue Caná, situada a un poco más de 6 kilómetros de Nazaret. Y cuando Natanael oyó, hermanos, que Jesús procedía de Nazaret, se sorprendió. Y Felipe le respondió le dijo, ven y ve, que por fortuna Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser su discípulo. Pero si hubiera actuado en base a los preceptos y los prejuicios y estereotipos que tenía en su mente, hermanos, no hubiera tenido la oportunidad de poder hacerlo. Tengamos cuidado, hermanos, y nunca permitamos que nuestros estereotipos, nuestros pensamientos, nuestras discriminaciones, lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, lo que ha tratado de desviarnos del camino correcto, nos lleve, hermanos, a no hablarle a una persona de Dios por algo que ya hemos escuchado. Amado Dios, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en este día y de recordar, Señor, que lo importante no es lo que nos rodea, lo importante no son las personas que nos rodean, sino que lo importante, Señor, el importante eres tú. Guía nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, y permite que todo lo que hagamos sea para la edificación y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.